nos vamos a enfocar exclusivamente a las personas físicas que en la práctica no es común que lleven a cabo un cierre fiscal. Sin embargo, se recomienda que lo hagan, que realmente tengan en consideración que es importante analizar todas las disposiciones fiscales a fin de que cuando presenten la declaración anual, que sería en el mes de abril, estemos en posibilidad de pagar el impuesto, minimizando la carga tributaria. Aquí la idea de este tema, aparte de cumplir con todas las obligaciones en materia fiscal, es minimizar la carga tributaria, pagar lo justo, pagar lo menos que sea posible, aprovechando los beneficios, facilidades, deducciones en este año. Hay que recordar que el no cumplir con ciertas disposiciones puede provocar que el impuesto que se pague sea muy alto. Entonces, vamos a revisar en el caso de las personas físicas todas las recomendaciones, algunas sugerencias, algunas estrategias, qué hacer para minimizar la carga tributaria. Vamos a dar inicio y les doy la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar. Igual, muy importante, ¿qué grava la ley del ISR? Grava los ingresos. Todas las personas físicas que sean residentes en territorio nacional, todas las personas físicas que sean residentes en territorio nacional, y cuando digo residente es porque en materia fiscal el artículo 9 se da ese supuesto. El que tú seas residente en territorio nacional significa que estás generando ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Me ha pasado que de repente me preguntan, oye, ¿un argentino puede ser residente en territorio nacional? Claro que sí. Oye, no depende de la nacionalidad que tenga. Un argentino puede tener residencia en territorio nacional. Hay que cumplir con lo que marca el artículo 9 de la ley de renta y por lo tanto caer en los supuestos de tener residencia y por tanto ser sujeto a pagar ISR con base al título 4 de la ley de renta. Entonces vamos a analizar este tema. Dice, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Un tema con las personas físicas es que generalmente, no en todos los casos, en algunas ocasiones omiten el pagar el ISR, omiten el declarar los ingresos. Cuando digo que omiten, cuando digo que no declaran, porque la propia ley así lo dispone y no lo hacen, la ley puede exigir que paguen el impuesto sobre la renta. Entonces aquí vamos a dar algunas recomendaciones, igual algunos ingresos que debemos declarar y que en materia fiscal no tienes que pagar ISR, pero la obligación es que debes informar, debes presentar la declaración. ¿Por qué se los comparto? Porque el tema de las físicas, generalmente muchos no utilizan las cuentas bancarias como debería utilizarse. Hay depósitos que no están declarando, hay depósitos en cuentas que para ellos son personales y de repente se sorprenden porque la autoridad invita a que paguen el impuesto sobre la renta. Entonces, aclarar aquí que hay que tener cuidado porque la ley de renta dice claramente, ¿eres residente en territorio nacional? Sí. ¿Tienes un ingreso? Para mí. Y por lo tanto tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Aquí el tema sería interesante. Ese concepto es ingreso. Lo que te están depositando es ingreso para que la autoridad presuma y que tengas que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces sí sería importante aquí aclarar ese depósito de dónde proviene, el origen. Porque ese es el tema. Vean lo interesante. El artículo 90, primer párrafo de la ley establece, de la ley de renta, establece que los ingresos que ya sea se obtengan en efectivo,
en bienes devengados, en servicio, en crédito, que señale, en servicios en los casos que señale la ley de renta o de cualquier otro tipo, tienes que acumularlos. Entonces aquí invitamos a que cada persona física revise bien qué régimen tiene, sobre todo. Esta va a ser la primera sugerencia, la primera recomendación. A ver, el tema de las físicas, te invito a que revises cómo apareces en Hacienda, cuál es tu situación fiscal, qué régimen tienes, qué actividad económica tienes. Yo lo primero que hago para poder apoyar a una persona física es que me exhiba qué actividad económica tiene ante Hacienda. A ver, exhíbeme la actividad económica. Segundo, ¿qué régimen tienes? ¿Para qué lo hago yo? Porque de esta manera, una vez que me exhiba la constancia de situación fiscal, yo voy a saber qué régimen tiene. Con base al régimen, le diré cuáles son sus obligaciones. Sí, ese sería el tema. A ver, tu constancia de situación fiscal, ¿qué actividad económica? ¿Qué régimen tienes? Para que yo sepa cuáles son tus obligaciones. Ah, soy asalariado, eres trabajador. Perfecto. Te voy a dar una lista de todas tus obligaciones en materia fiscal. Te voy a decir qué tienes que hacer, cuáles son las recomendaciones ante un cierre fiscal. Oye, soy empresarial, tengo un negocio y estoy en el régimen general. ¿Qué necesito para poder cerrar el ejercicio y no estar en abril y la carga tributaria muy alta? Entonces, es importante saber qué régimen tienes, qué actividad y qué régimen. Sobre ese punto vamos a partir. Ahora sí, por ejemplo, si soy socio de una persona moral, estoy en el régimen de dividendos. Capítulo 8. ¿Qué obligaciones tienes? Sobre todo cuando me refiero a obligaciones, me refiero a, ¿tienes obligación de expedir factura? ¿De llevar contabilidad? ¿De hacer declaraciones provisionales y anuales? ¿Qué obligaciones tiene? El hecho de que tengas ese régimen y estés generando un ingreso, ¿qué efecto tiene? ¿Qué obligaciones? Porque de eso va a depender de la actividad económica que tengas y del régimen fiscal para que la autoridad no te moleste. Entonces, sería importante entonces la siguiente recomendación, ubicar el régimen que tiene la persona física para que con base a ese régimen yo le diga cuáles son sus obligaciones. Si él me dice, por ejemplo, me dedico a rentar inmuebles. Ah, perfecto. Capítulo 3. Del 114 al 118. Ahí voy a encontrar todo el tratamiento fiscal para esa persona física. ¿Qué obligaciones tiene? Hay que presentar provisionales, hay que presentar anuales, hay que expedir factura, hay que llevar contabilidad, todo eso para que él no tenga problemas ante la autoridad. Entonces, importante entonces la recomendación. Vamos a revisar tocando el tema de los ingresos. Vamos a tener cuidado. El ingreso, importante, ver en qué régimen se ubica el ingreso. ¿Cuál es el régimen que le va a aplicar? Te quiero poner un ejemplo. Si tú eres una persona, voy a poner un caso, se me ocurre ahorita en este momento. Si tú eres una persona que está recibiendo dividendos, ¿sí? Vamos a revisar primero el régimen fiscal. ¿Qué efecto tiene? ¿Se tiene que acumular o no? Claro que sí. Hay que acumularse. Porque el régimen básicamente es el capítulo 8 del título 4 de la ley de renta. Ese ingreso por dividendo se tiene que acumular. Es importante. Hay que señalar que no hay factura electrónica, él no emite factura, no está obligado. Quien le tiene que emitir la factura es quien le paga el dividendo. Ahí está otra obligación que queda liberado
pero necesita él solicitar la factura a la empresa. Oye, tengo deducciones autorizadas. En ese régimen no hay deducciones autorizadas. Él se compró un auto, compró un traje, compró computadora. En materia fiscal, siendo socio, él no tiene deducción autorizada. Él no puede aplicar esa deducción porque el propio capítulo no lo permite. Entonces, importante saber, como les compartí, la constancia de situación fiscal. Segundo punto, el régimen que tiene asignado. Vamos a revisar obligaciones de cada persona física. Ese sería el punto. Entonces, vamos a revisar el ingreso de la persona física para saber en qué régimen vamos a ubicar ese ingreso y sobre todo por qué les comparto. A ver, vamos a revisar el tema. Ejemplo, soy asalariado. Estoy recibiendo ingreso por salario. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Igualito, ese ingreso es importante establecer que debe de existir un comprobante fiscal. Ese comprobante fiscal yo no lo emito. ¿Quién lo emite? La persona que me paga. No llevo contabilidad, no estoy obligado. ¿Qué obligaciones tengo como trabajador? ¿Qué obligaciones tengo? Presentar mi declaración anual en ciertos casos. Eso es lo que tengo que revisar. Importante entonces revisar si estoy obligado a hacer provisional, si estoy obligado a hacer declaración anual. En mi caso no estoy obligado a hacer provisional. Ese tratamiento es vía retención. Estando en ese capítulo, el patrón me paga y me retiene. Yo no estoy obligado a emitir un comprobante fiscal. Yo no estoy obligado a hacer provisionales, miren qué interesante, pero sí estoy obligado en ciertos casos a hacer anual. Por eso es que la importancia de conocer cada régimen para saber qué obligaciones tengo ante Hacienda. Vamos a tener casos, y eso lo tengo que aclarar porque en la práctica mucha gente luego tiene discrepancia fiscal. Revisen por favor el artículo 9, segundo párrafo, de la ley del ISR y establece lo siguiente: persona física residente en territorio nacional. Soy un particular, imagínate un particular. Soy una persona física residente en territorio nacional. Perfecto. Por lo tanto, vivo en Puebla, ¿no? Ahí estoy en capital, en la capital. Entonces, vean lo interesante. La pregunta sería: ¿estoy obligado a informar en la declaración del ejercicio sobre un préstamo que me hizo el banco? Puede ser bancario o no. ¿Estoy obligado cuando excede de 600,000? La respuesta es sí. Si yo recibo como persona física, lo voy a poner aquí en Excel. Importante punto para efectos de ir aclarando algunos puntos. Me voy aquí a la persona física. Importante. A ver, soy persona física residente nacional. Esa sería la condicionante. Persona física residente nacional. En 2021, ahorita, noviembre, recibo un préstamo. Algo normal. Es más, yo no tengo actividad económica. Yo no tengo un régimen fiscal. Soy un particular. Pero recibo un préstamo del banco de 1,000,000 de pesos. Hay contrato, está todo establecido por escrito. La pregunta es, ¿qué efecto tiene este préstamo? En la práctica, posiblemente para la física, nada. Sin embargo, en materia fiscal, tienes que informar. Tienes que informar de ese préstamo. ¿Dónde? En la anual. Informar en la anual. Fiscalmente, yo tengo que informar, presentar una declaración anual. ¿Qué tengo que hacer? Lo siguiente,
voy a informar en la anual como préstamo el $1,000,000. Informo y con esto ¿qué evito? Que la autoridad me fiscalice. ¿Por qué tengo que informar? Porque el artículo 90, segundo párrafo de la ley de renta establece que todos los préstamos, importante este punto, si nosotros revisamos, voy aquí rapidísimo, eso es importante por favor en la materia fiscal y estas son recomendaciones ante el cierre fiscal. Dice lo siguiente, vamos a revisar el artículo 90 de la ley de renta. ¿Qué dice el artículo 90? El artículo 90 de la ley de ISR establece que las personas físicas residentes en territorio nacional están obligadas a informar, no es optativo, en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000. Yo tengo la obligación de informar en la anual. Así está la disposición. La ley de renta dice, tienes que informar en la anual. Como informativo, no vas a pagar. Únicamente me vas a informar. Es una obligación que tienes. Entonces, yo te invito que si tuviste en este año algún préstamo, algún donativo de papá, de mamá, de tu hijo, de tu hija, un donativo, un premio, te ganaste la lotería, una la nota, o sea, en tu cuenta bancaria por un premio que ganaste, obtenido en 2021, tiene la obligación de más de 600,000, igual, dice que excedan de 600,000, tiene la obligación como persona física de informar. ¿Qué tengo que hacer en el mes de abril? En el mes de abril tienes que estar preparados con el nuevo sistema, la nueva versión de anual de físicas y tienes que presentar una declaración informativa, únicamente de carácter informativo, pero lo tienes que hacer el préstamo, el donativo y el premio. Donativo, papá, mamá, premio, la Lotería Nacional, pero lo tienes que hacer. Para que se preparen ante el cierre fiscal, lo tienes que hacer. ¿Qué pasa si no lo haces? Hay que tener mucho cuidado, porque el artículo 91 de la ley de renta establece lo siguiente, el tercero, el cuarto, el quinto párrafo. Ve lo que dice. Los ingresos, dice, tratándose de préstamos, aquí está, y donativos que no se declaren y no se informen, se convierte en ingreso. ¿De qué capítulo? Capítulo 9. Así que ya lo sabes, ese préstamo, ese donativo, ese préstamo donativo y ese premio de exceder, lo tengo que informar. De no hacerlo, con base al 91 de la ley de renta, se establece como un ingreso. Del capítulo 9 del título 4 de la ley de renta. Ahí está. Préstamo donativo que no se declare. Ahora, ¿qué pasaría con el premio? En el caso del premio, interesante, ve lo que dice en el caso de los premios. Lo tenemos aquí. Es importante este punto. Premio, ¿qué va a pasar? Dice el artículo 138, tercer párrafo. El impuesto que resulte con base a este artículo será retenido por la persona que haga el pago y se considera como pago definitivo. Imagínate el pagar $1,000,000, bueno, el premio $1,000,000 y que te retengan el 1% en caso de que se dé ese supuesto, es muy bajo el ISR. Entonces aquí está interesante porque por $1,000,000 de un premio, aquí lo voy a poner, premio, ¿qué pasaría en el caso de los premios? Dice, si tú tienes un premio, $1,000,000, tienes obligación de informar en el anual
para que esto sea definitivo. Igual, la retención del 1%. 1%. ¿Cuánto estarías pagando ante Hacienda? 10,000 pesos. ¿Cuál es la condición? Informar en la anual. Y el pagar 10,000 de 1,000,000 es bajísimo. Aquí, ¿cuál es la estrategia? Informa, presenta la anual, no te cuesta. Como dato informativo, lo declaras y estás del otro lado. ¿Y esto qué provoca? Que al final del día, la carga tributaria sea menor. De no hacerlo, el no informar en la anual, aquí lo pongo, el no informar, ¿qué va a provocar? Que esto sea provisional. Al ser provisional 10,000, tengo obligación de presentar anual. ¿Y qué va a pasar cuando presente el anual? El impuesto va a ser muy alto. Ejemplo, 200,000 pesos. 200,000 menos 10,000, 190,000 a pagar. Imagínate. ¿Qué te conviene? Informar el anual. Entonces, aquí la recomendación para pasar al siguiente tema: préstamos, donativos y premios que de manera individual o de manera conjunta excedan de 600,000 pesos, la recomendación ahorita estamos en cierre fiscal, que te prepares porque tienes la obligación de informar el siguiente año. ¿Cuándo? En el mes de abril. Así que no se te olvide, mes de abril, entras al sistema, hacemos esto, miren, entramos al sistema del anual, ya cuando esté liberado, entramos aquí al sistema. Entramos a la página del SAT. Vamos a entrar a la página del SAT. Vean lo interesante. Aquí está. Entramos a la página del SAT. Entramos a presenta tu anual. Aquí únicamente, bueno, en este momento aparece la de 2020. Vamos a estar atentos para 2021 a la nueva versión. Voy a entrar con mis datos. Estamos en los datos informativos. Es importante este punto, porque mucha gente lo deja pasar. Y en una revisión, igual puedes tener discrepancia fiscal. El no informar representa discrepancia. Y ahorita lo vemos. Es un tema que voy a ver al final, pero ahorita aprovechando esto, porque hay discrepancia fiscal. Miren. Entro aquí, estoy aquí por presentar mi declaración anual, ejemplo, mes de abril. Ahora sí que cada uno tendría que esperarse para ese año, esperar la nueva versión, ¿verdad? Para efectos de poder declarar ese impuesto. Voy a poner mis datos otra vez. ¿Qué va a pasar? Estamos en abril de 2022. Recibí un préstamo en diciembre de 2021. O donativo. O en su caso premio, de manera individual o conjunta. Yo tengo que entrar al sistema de declaración anual y voy a presentar mi declaración anual. Ojo, soy particular. Para esto necesito tener RFC. Sí, porque de otra forma será imposible. Necesito tener RFC. Necesito tener mi contraseña para dar cumplimiento. Pero ya que lo tenga, aquí le voy a poner que es como ya hay una declaración previa, para efecto didáctico le voy a poner que es complementaria del ejercicio. Aquí está el punto, miren. Por favor, tienen que marcar solo datos informativos. Como soy un particular y me están dando un préstamo bancario de 1,000,000 de pesos,
Tengo la obligación de presentar anual, ya quedamos. Entro al sistema. Sí, entro al sistema. Solo datos informativos. Entonces, vamos a ir aclarando para reiterar otra vez del tema. Artículo 90, segundo párrafo. Establece que yo tengo la obligación de informar. Aquí está, y vamos a informar solo datos informativos. Qué interesante. Mucha gente igual no da cumplimiento y esto puede ser motivo de una afectación fiscal. Ya quedamos, ingreso. Entonces vamos a esperar y vamos a estar atentos a esta información. Ahí está cargando la información. Vamos a declarar en mi ejemplo un premio para que se considere definitivo. ¿A mí qué me interesa? Me interesa que sea definitivo. No. Y la anual menos. No quiero presentar anual. Entonces me conviene definitivo. La carga tributaria es muy baja. Vamos a revisar. Ahora sí. Datos informativos solamente. Está cargando la información. Y dice, ¿desea informar? Sí. ¿Qué va a declarar? El préstamo. 1,000,000 de pesos. 1,000,000. Y ya terminé mi declaración anual. Ah, no, sería premio, ¿verdad? Quedamos que era premio. Igual aquí está el préstamo, donativo, premio, 1,000,000. Ahí está. Con esto doy cumplimiento al anual. Aquí ya nada más dice, desea enviar, le doy enviar. Y con esto ya cumplí en materia fiscal. El premio se considera la retención definitiva. Y esto provoca que la carga tributaria sea muy baja. Y con esto, ¿qué di cumplimiento? A una disposición, el artículo 90, segundo párrafo, de la ley del ISR. Ahí está. Igual pasaría con los préstamos, los donativos. Oye, préstamo de los bancos. Ejemplo, una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito puede dar motivo a la obligación de informar en la anual, porque se considera como tal. Arriba de 600,000 tengo la obligación de informar. Entonces, para concluir con este punto, ahí está en el material la obligación. Vamos con otro punto. Eso es muy interesante que tomen nota, por favor, son recomendaciones ante el cierre fiscal. Vamos a revisar, en el caso de las personas físicas, vamos a revisar si no tiene este tipo de conceptos, porque le puedes evitar un ingreso en materia fiscal. Vamos con otro punto. Vamos a revisar el artículo 150. Artículo 150 de la Ley de Renta. Veamos lo que dice el 150. Establece lo siguiente, tercer párrafo. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, interesante, ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado a pagar el impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superior a 500,000, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se está obligado a pagar el impuesto sobre la renta en los términos de la fracción 17º, 9º, inciso A y 22º del artículo 93 y por los que se haya pagado el impuesto definitivo en los términos de artículo 138 de la misma. ¿Qué está diciendo? Vamos a poner un ejemplo. A ver, soy una persona física y lo voy a ligar con la discrepancia fiscal. ¿Les parece?
Soy una persona física, pongo este ejemplo. Ahí está. Soy una persona física, igual, particular, que decide vender su casa habitación por tema de pandemia. Necesito liquidez, no tengo trabajo, necesito vender mi casa habitación este año. ¿Sí? Este año. Materia fiscal, ¿qué dice? Que yo tengo obligación de declarar. Yo tengo la obligación de declarar cuando la venta de la casa habitación supere 500,000. Ejemplo, la casa, soy residente nacional, 2021, venta de casa habitación. Ahí está. Venta de casa habitación. ¿Cuánto? 1,000,000 de pesos. 1,000,000. Esta operación estuvo exenta de pagar ISR. Exenta de ISR. La venta. Exenta de ISR. Artículo 93 de la ley de renta. Pongo el fundamento. No se pagará el ISR en los siguientes ingresos. Vamos al fundamento legal en la venta de esa casa habitación, porque se dio este año. ¿Y qué dice? 93, 19. Dice, la venta de la casa habitación, siempre que el monto de la contraprestación que obtuve no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Primer punto, no excede del monto referido. Se formaliza ante fedatario público, sí, claro, se hizo ante notario. Y el tercer punto, que la venta, que la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos, 3 años inmediatos anteriores a la venta, no hubiere enajenado otra casa habitación. Y se haga por escrito, manifieste bajo protesta de decir verdad, que lo que dije es cierto, ¿verdad? Que dicha circunstancia ante el fedatario público, ante quien se protocolice la operación. Conclusión, está exenta. Cumplí todos los requisitos para que estuviera exenta la operación. Bueno, ahí va. Una vez que yo ya hice la operación, porque esto se hizo ante notario, aquí ponemos el fundamento legal. Voy a ponerle aquí, 93. Ahí está. Inciso A de la ley del ISR. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Está exenta, cumpliendo todos los requisitos que marca la citada ley como tal. Bueno, ahora, condicionante para que esté exenta. Condición.